Ok. Bueno, muchas gracias en realidad por atender esta charla. Em, Quiero explicarles un poquito acerca de quién soy yo. Mi nombre es Aarón Piedra. Yo trabajo dando capacitaciones. Tengo realmente bastante tiempo de estar en este mundo de Revit y en este mundo de BIM. Tengo ya más de 10 años de trabajar con Revit en sus diferentes plataformas, arquitectura, estructura, la parte electromecánica también. Actualmente, pues, me dedico a varias cosas. Una de esas es, pues, obviamente el tema de capacitaciones que damos a diferentes empresas y nuevamente son de todo el sector de arquitectura, ingenierías estructurales, electromecánicas, em, también empresas constructoras, consultores, desarrolladores, en fin, estoy como muy metido en toda esa parte y pues otro de los puntos importantes que estoy desarrollando ahorita es el tema también de la parte de todo el tema del BIM Management y pues es algo que día a día pues también seguimos aprendiendo y es un tema que hoy genera mucha expectativa y es todo este tema de BIM. Entonces, este curso pues obviamente es un curso que está relacionado con el tema de Revit, pero tocamos varios puntos del tema de BIM y pues eso es lo que les quiero hablar ahorita un poquito. Em, Me imagino que pues ustedes han visto en el chat que tenemos y lo que hablamos hay un poco de temas de Revit y de temas de BIM, el famoso Building Information Modeling, cómo ha ido entonces evolucionando esto y muchas veces la gente suele pensar que si trabajamos en Revit, entonces estamos haciendo un BIM. Realmente el BIM como tal es una estrategia, una forma de hacer un proyecto, una forma diferente de trabajar, una forma diferente de hacer las cosas. Cómo el trabajo que hago yo hoy se puede relacionar con otra persona. Eso es al final de cuentas lo que uno trata de explicar con el tema de BIM. Y hay un punto muy importante y es esto. Si ustedes toman la palabra BIM, ¿verdad? Tenemos que es Building Information Modeling. Si usted comienza a hablar un poco acerca de la palabra, usted se da cuenta de que el modelo siempre lo hemos tenido, ¿verdad? Más que todo en el nivel de arquitectura siempre se han modelado proyectos y evidentemente se han hecho edificios, entonces ya tenemos como la B y la M. La variable entonces es la I. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con esa I? Y al final, ¿cuáles son todos los beneficios de tener esa información en el modelo? Muchas veces a mí me llegan proyectos en donde me piden revisarlos, y me piden, por ejemplo, hacer un presupuesto, o me piden inclusive pues, revisar si la información está correcta o si cumple con alguno de los famosos LODs que tanto se habla, son los niveles de desarrollo del modelo. Y lo primero que yo me voy a buscar es si uno de los elementos pues tiene información y si, por ejemplo, lo que estoy viendo está estandarizado o no a nivel de proyecto. Entonces me comienzo a dar cuenta que están utilizando paredes genéricas, que no hay ningún nivel de detallado en su estructura, por ejemplo, interna de la pared. Entonces, básicamente lo que están haciendo es simplemente modelar y dejan de lado todo el tema de la información que es tan necesaria. Ahora, este curso que yo voy a dar no se va a enfocar en el tema de modelado, se va a enfocar plenamente en el tema de la documentación. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque lo que se va a hacer al principio es que yo les voy a dar un modelo, que de hecho es este que tengo aquí. Eso es un modelo que yo hice hace pues muchos años, que me ha ido acompañando en muchas de mis clases y, y lo que quiero es darles esto y lo que vamos a hacer al principio del curso es hacer lo que voy a hacer ahorita. Es hacer una tabla, algo que se le llama view list, que es una lista de vistas. Y literalmente voy a poner aquí un par de parámetros, el nombre de la vista. Y lo primero que voy a hacer es seleccionar todo esto que está aquí y comenzar a eliminarlo. ¿Qué estoy haciendo literalmente ahorita? Lo que estoy haciendo es borrándome todas las vistas del proyecto.
Entonces, en este caso, voy a terminar de borrar esto porque esto no entra dentro de las vistas, dentro de este view list. Voy a borrarme también los schedules y me voy a borrar todas las láminas que están acá. Entonces, tal vez ustedes pueden decir, bueno, recibí un modelo y lo que estoy recibiendo es un modelo en 3D. Y ahora sí, ¿qué hago con eso si no hay nada? Muchas ocasiones a mí me ha sucedido que, por ejemplo, un modelo lo hace una compañía en otro país o lo hace otra oficina y a usted le piden documentarlo. Bueno, entonces, si ustedes ven ahorita y si ustedes tratan de buscar algo en el browser, pues no van a encontrar nada. Lo único que se va a encontrar es una vista en 3D que no tiene absolutamente información. ¿Qué es lo que pasa y por qué estoy haciendo esto? Revit como plataforma, lo que hicieron los creadores del programa fue que generaron una plantilla y esa plantilla le colocaron una cierta información. Por ejemplo, si ustedes han visto una plantilla de Revit, lo que acá dice es floor plans, dice ceiling plans y también dice elevaciones y evidentemente cuando se hace una sección, pues también te pone o sea, te va armando como el browser. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si usted tiene un proyecto en el cual tenga 50 niveles, por ejemplo, un edificio, en donde tenés plantas de diferentes tipos, plantas arquitectónicas, plantas de acabados, plantas de cielos, y comenzás a tener una cierta información que ya el modelo se comienza a hacer muy grande? Y resulta de que tenés elevaciones, tenés secciones generales, tenés secciones de pared, tenés entonces detalles, detalles de pisos, detalles de cielos, tenés tablas, detalles de ventanas, de puertas. Entonces, al final, tenés un montón de información dentro del modelo, pero esa información no la tenés ordenada, no la tenés estandarizada. Bueno, entonces, ¿cómo hago para yo poder toda esa información comenzarla a tener ordenada dentro de mi browser? Esas son de las primeras cosas entonces que yo le comienzo a explicar a la gente. ¿Qué es lo que pasa y por qué esto es tan importante? Nosotros en este curso lo que queremos lograr hacer en esas 8 semanas es tener una plantilla básica para un proyecto que ustedes quieran ejecutar. Como les decía hace un rato, cuando ustedes comienzan a trabajar en Revit, entonces lo que Autodesk les dio a ustedes fue una plantilla. Y eso funciona, pues claro que funciona, pero ¿qué es lo que pasa si yo quiero personalizar mi plantilla? ¿O qué pasa si mi proyecto, pues hoy es una casa como esta que ustedes ven acá, pero mañana es un edificio? O si tengo que hacer un sitio, ¿es la misma plantilla la que utilizo o no? ¿Qué variables va a tener esa plantilla? Bueno, todo eso es también lo que queremos hablar. Al final, como les digo, mi trabajo mucho ha sido de ayudarles a empresas a pasarse de una tecnología CAD a una tecnología BIM. Y de las cosas que yo más enfatizo en una empresa es el trabajo de la plantilla. Y otra de las cosas es que la gente me pide plantillas. Me dice, Aaron, véndame una plantilla. Necesito que usted me haga la plantilla. Y eso es prácticamente para mí imposible. Y les digo por qué. La plantilla es completamente personal. La plantilla que ustedes van a hacer es de ustedes. Y solamente ustedes saben cómo se hace esa plantilla. ¿Qué es lo que yo les voy a estar enseñando? Bueno, cómo hacer entonces también parámetros para que esa plantilla funcione. Por ejemplo, voy a empezar a hacer algo tan básico como lo siguiente. ¿Cómo hago yo para sacar plantas nuevas? Bueno, View, Plan Views, Floor Plans. Y entonces aquí tengo 3 niveles. Entonces voy a seleccionar mis 3 niveles, voy a generar la primera información dentro del browser, aquí la tengo. Y voy a volver a hacer lo mismo, pero con, por ejemplo, plantas de cielos. Nivel 1, nivel de corona, nivel de terreno, que son como los niveles que están ahí actualmente. Entonces ven que ya tengo, pues ya este browser se va otra vez pareciendo a la plantilla original que teníamos cuando abrimos el proyecto por defecto. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer una sección, pero bueno, todos conocen, me imagino que dónde está el comando de hacer una sección. Pues está acá, no hay como mucho que explicar en esto.
Y el problema que me he dado cuenta es que queda hasta ahí muchas veces la explicación. Bueno, entonces lo que nadie explica es que existen diferentes tipos de secciones. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero generar una sección nueva? Bueno, yo puedo, por ejemplo, aquí hay una sección que se llama Building. Voy a hacer una nueva. Entonces voy a crear una similar a esta. Voy a hacer una nueva que sería una sección de pared. Y aquí ya entonces, si ustedes ven en el browser, nuevamente tengo diferente información. Pero bueno, ¿qué pasa si yo quiero generar una nueva? Si yo quiero, no sé, hacer una sección, por ejemplo, en proyectos a veces que me ha tocado que son relativamente grandes o extensos, hay que hacer secciones, pero por áreas, digamos, en el modelo. Entonces, la sección A, la sección B, la sección C, ¿verdad? Partimos la planta en diferentes sectores y entonces yo necesito, es una sección de pared, pero necesito que tenga esa variable que es la sección A o la sección B o la sección C del edificio. Entonces, yo puedo comenzar a duplicar esto. Entonces, a esto le llamo sección, sección A, por ejemplo. ¿Ok? Aquí evidentemente hay más temas que vienen relacionados con la forma en cómo visualmente se ve cada uno de los elementos, pero en eso no voy a entrar en detalle ahorita. Y bueno, ya entonces tendría una nueva sección que a esto entonces le llamaría, pues obviamente ahí sección A, según Revit ya lo está seleccionando. Entonces, ya aquí ya hay una gran diferencia. No solamente se utiliza un tipo de sección, sino que yo puedo generar mis propios tipos de secciones y así irlo haciendo. Entonces, hay gente que me dice, Aaron, pero ¿por qué tanto detalle en eso? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que Revit también funciona con algo que se llaman filtros. Los filtros a mí me permiten apagar los elementos dependiendo de un criterio. Recuérdense que el Revit y toda la plataforma como tal está hecha para que usted la pueda programar, para que usted le pueda poner parámetros. Entonces, ya a partir de aquí, dentro de un Visibility Graphics, por ejemplo, que es la parte donde estoy entrando ahorita, pues aquí están los filtros. Entonces, cuando ya usted está documentando un proyecto, esta parte se vuelve muy útil. Y muchas veces a mí me preguntan y me dicen, Aaron, pero ¿para qué filtros en arquitectura? Si eso es un tema más de la parte de planos electromecánicos, por ejemplo, que ahí se utilizan por montones. Bueno, igual pasa lo mismo acá. ¿Qué es lo que sucede si, por ejemplo, yo llego y le digo a este Visibility Graphics que las secciones las apague? Pues evidentemente todo lo que pertenece a la sección se va a apagar. Pero ¿qué pasa si yo quiero decirle que solamente las secciones de pared se vean? Bueno, entonces ya aquí este comando que estamos viendo ahorita no funciona. ¿Y qué es lo que muchas veces veo a la gente haciendo? Y lo voy a hacer, aunque no debería hacerlo, pero lo voy a hacer muchas veces. Veo a la gente que, ok, estas son las secciones que yo necesito que queden. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Digamos, en el peor de los casos, lo que hacen es que seleccionan aquí y le empiezan a decir Hide in View Element. Entonces, claro, ya ahí la apagó y entonces ya aquí también la apagué. Entonces, ya, dice las personas, ya las apagué. Eso que yo acabo de hacer no es para nada una buena práctica. Si yo estoy en un proyecto muy pequeño, tal vez sí me sirve. Pero recuérdense que lo que les estoy diciendo es qué pasa si tenemos un proyecto de una cantidad de niveles que ya se me sale de las manos, digamos, el control. Y no solamente eso, sino qué pasa si tengo un equipo trabajando conmigo, que esa es otra de las partes importantes de esto. Para mí un proyecto no se hace solo, no se hace un solo dibujante y no se hace un solo arquitecto, no lo hace un ingeniero, lo hace un equipo de personas. Y eso es uno de los puntos principales del BIM, la comunicación y el trabajo colaborativo. Entonces, ¿cómo hago yo para controlar toda esa información? Eso es al final de cuentas lo que un coordinador BIM debería hacer. Y ese coordinador BIM también debería entender bien cómo funcionan todas estas herramientas de Revit, para que cuando ustedes vayan entonces a trabajar en el proyecto, em, ustedes ya a la persona le puedan decir, vean, yo necesito que usted me utilice, si es una sección de pared, utiliza esta, si es una sección de edificio, utiliza esta, y así sucesivamente con cada una de las herramientas que ahí voy a ir explicándoles poco a poco. Entonces, ya con respecto a esto, y si nuevamente vuelvo a entrar a la parte donde estaban los filtros, yo puedo agregar un filtro, voy a ver si lo puedo hacer rápido. Eh,
voy a hacer uno nuevo que se llame, qué sé yo, vamos a ponerle aquí secciones de pared. Em, Vamos a ver si lo podemos hacer con un filtro rápido. Vamos a ver. Acá está, las secciones. Y le voy a decir que tal vez por el nombre de la vista, vamos a ver si me aparecen acá. Perdón, vamos a ver. Sería como por, vamos a ver. Ok, aquí está. Family and Type y las secciones A. Ok, si fuera estas. Voy a darle OK, voy a darle OK. Voy a seleccionar y voy a decirle que no sea visible. Estas, por ejemplo. A la hora que lo voy a aplicar, pues ustedes ven que evidentemente ya no se apagaron todas las secciones, sino solamente la sección que pertenecía entonces a lo que habíamos hablado, sección A. Okay. Eso es, por ejemplo, algo muy básico con respecto al uso, por ejemplo, de un filtro. Pero eso no se queda ahí. Evidentemente, eso va muchísimo más allá, en donde ya podemos no solamente filtrar cosas como documentación o elementos de documentación, sino evidentemente también temas de modelado. Pero como les digo, este curso está más enfocado a esa parte de el tema de la documentación. Entonces, siguiendo un poquito aquí con este browser, si ustedes se recuerdan al puro inicio, yo hice lo que Revit le llama un view list, que aquí es una lista de todas las vistas. Estos view lists son de las tablas de planificación que también muy pocas personas veo utilizar. Y nuevamente, este view list, conforme yo vaya haciendo más información, se va a ir haciendo cada vez más y más y más grande. Entonces, si por ejemplo, em, mi proyecto yo lo tengo que dividir, por ejemplo, en diferentes tipos de plantas. Entonces tengo plantas de nuevamente arquitectónicas, plantas de señalización, plantas de acabados, en fin, todas las plantas que ustedes meten normalmente dentro de un juego de planos. Aquí comienzan a haber herramientas como estas, que son herramientas que las utilizo para duplicar información. Entonces, en su momento explicaremos para qué funciona cada una de ellas. Una de las que menos se utiliza, pero tiene una función muy interesante, son estas que se llaman duplicaciones como dependientes. Que esto nuevamente es cuando tengo proyectos que son relativamente grandes, los ocupo dividir por sectores, entonces utilizo este tipo de duplicación como dependiente. Tal vez ahorita más adelante puedo hacer un ejemplo, pero voy a duplicar esto. Voy a duplicar, aquí tengo una planta que vamos a ponerle un nombre. Voy a ponerle, yo normalmente a esto siempre le pongo como una nomenclatura, qué sé yo, digamos A de arquitectónico. Yo, vamos a ver, acabados, por ejemplo, y esto sería acabados del nivel 1, por ejemplo. Voy a hacer lo mismo acá con este otro, con este mismo nivel y voy a renombrar esto otra vez A de arquitectónico, tal vez puede ser la planta de pisos y el N1. Así sucesivamente, entonces puedo comenzar a ya a tener mi documentación a partir entonces de los niveles que está o de la información que está ahí. Voy a hacer uno más y voy a irme entonces a mi view list. Y desde acá entonces voy también a comenzar a hacer esos cambios. Dice que pisos y podría tener, tengo acabados, qué sé yo, digamos señalización, nivel 1. Puede ser también evacuación, digamos que aquí en Costa Rica utilizamos mucho estas plantas de evacuación. Y voy a cargar un par más de campos a esta tabla. Entonces voy a cargar tal vez lo que nosotros le llamamos acá. Vamos a ver. Vamos a ponerle el tipo y la familia. Y tal vez este par de parámetros más, que son el nombre de la lámina donde pertenece esa vista y el número. Y bueno, podría ser el type también, que eso en este caso sí es importante. Vamos a pasarlo aquí arriba. Y tengo algo como esto ahorita.
Ahora, si ustedes ven entonces, el browser, básicamente que corresponde a la información que está acá. Evidentemente, entre más información yo vaya agregándole al browser, este viewlet se va a ir haciendo cada vez más grande. Pero, ¿qué pasa entonces si yo quiero, por ejemplo, tener un apartado específico para que me diga un tipo de vista, o sea, que me diga cuáles son todas las plantas o cuáles son todas las elevaciones, por ejemplo? Entonces, aquí entra la parte de los parámetros que les estaba comentando al principio. Voy a devolverme otra vez a la tabla. Y ya en este caso, por ejemplo, yo tengo cargado un parámetro que se llama así, tipo de vista. Pero bueno, ¿cómo hice esto? Eso realmente lo hice acá. Un nuevo parámetro y le puse un nombre que se llamaba así, tipo de vista. No lo voy a volver a hacer porque ya lo tengo acá. Aquí le puse que fuera un parámetro de texto y básicamente lo dejé así. Entonces, eh, voy a jalarlo y le voy a dar a esto OK. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Por ejemplo, tengo mis 4 plantas y a esto lo voy a poner que se llama así, plantas. ¿Ok? Vamos a ponerle plantas y vamos a ponerle acá plantas. ¿Ok? Ahora, yo normalmente en los proyectos que trabajo siempre los voy desarrollando como por etapas. Entonces, según lo que dicta el BIM y a cómo está conceptualizado los proyectos, y hay que entender que mucho de lo que hoy entendemos como BIM nace en Estados Unidos y ellos tienen una plataforma muy estandarizada de cómo hacer los proyectos. Entonces yo por lo general lo que hago es que tengo plantas de lo que yo le llamo diseño esquemático o lo que acá en Costa Rica, por ejemplo, le llaman planos de anteproyecto. Y también, por lo general, tengo otros tipos de vista que le llamo plantas o, digamos, vistas de desarrollo y diseño, que básicamente son como vistas de coordinación. Y al final, pues tengo, obviamente, los planos constructivos. Entonces, tengo como 3 etapas. Entonces, yo primeramente tengo esto que se llama tipo de vista y voy a generar uno nuevo que se llama etapas constructivas o etapas de desarrollo de diseño más bien. Etapas, vamos a llamarlas etapas de diseño. ¿Ok? Entonces voy a ponerle acá igual que sea un parámetro de texto, voy a dejar todo esto con esos nombres y pues ya aquí lo tengo cargado. Entonces, ya ahora si ustedes ven, tengo un nuevo apartado y a estas de acá les voy a llamar, vamos a poner un nombre y se van a llamar planos constructivos. Planos constructivos y acá vamos a poner lo mismo acá y este, bueno, estas eran secciones, entonces le vamos a poner aquí secciones. Aquí vamos a ir haciendo lo mismo, secciones, secciones. Si ustedes ven, pues obviamente aquí nada más lo que estoy haciendo es rellenando campos, pero tal vez a esta le vamos a poner que son de desarrollo de diseño. No entran, digamos, en la categoría planos constructivos aún. Entonces vamos a llamarles así. Desarrollo de diseño, desarrollo de diseño, desarrollo de diseño. Y aquí tengo unas plantas que son como las bases, digamos, que son las primeras que habíamos visto. Y esta le vamos a llamar, vamos a ponerle como le llamamos aquí, que le ponemos así, anteproyecto. Entonces, ya tengo un poquito más de información acá. Eh, obviamente todo esto eran plantas, entonces también lo vamos a poner dentro de esa categoría de plantas. Hay algunas personas que utilizan, y eso también lo vamos a estar viendo en el curso, que utilizan em, un sistema que se llama CAT Standards. Y a mí me gusta siempre hablar del CAT Standard porque no sé si ustedes saben qué es, pero nuevamente en Estados Unidos lo que ellos hicieron fue hacer una norma de cómo se deben de dibujar todos los planos. Em, Y ahí, por ejemplo, dicen cómo se llaman las láminas, cómo son los símbolos, cómo deben ser las calidades de líneas, en su momento cómo, por ejemplo, debían ser los nombres de los layers. Y ahí entonces comenzaron a hacer una serie de estándares
para la industria que, nuevamente, si ustedes lo buscan, se llaman así CAD Standards. Y resulta que toda la plataforma de Revit está basada sobre el CAD Standard. Entonces, son cosas que también Autodesk no nos dice, pero ahí están. Las tienen ahí un poco como ocultas, porque tampoco a ellos les interesa como decirlo, pero en mi caso trabajé con proyectos que muchas veces venían con ese estándar, entonces después lo relacioné mucho con las herramientas que tenía el Revit y tiene todo el sentido. Entonces, pues también vamos a trabajarlo así. Entonces, estos tipos de vistas, mucha gente lo que hace es que los asocia a ese CAD estándar. Entonces, por ejemplo, esos planos vienen divididos por series. Entonces, la serie 0 son, digamos, diseño de sitio. La serie 1 son plantas. La serie 2 son fachadas y así sucesivamente. Entonces, en vez de utilizar esto que estoy haciendo yo, lo que hacen es que le ponen aquí serie 1, serie 2, serie 3, dependiendo evidentemente del tipo de vista que estén trabajando. Pero em, en fin, en su momento lo vamos también a estar viendo. Em, bueno, ya con esta información que tengo aquí, ahora lo que yo quiero hacer es pasar esta información que está acá, pero que se me vea aquí dentro de mi browser. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, Revit entonces trabaja con algo que se llama aquí en View, User Interface, Browser, Organization, y yo tengo acá que actualmente él viene con un tipo de organización que se llama así, se llama All, que es este que está acá. Pero yo quiero hacer uno nuevo, porque yo necesito que me muestre esto que está acá, pero que me lo muestre aquí organizado. Entonces voy a darle New. Y vamos a ponerle que esto se va a llamar el nombre de, bueno, el nombre de la empresa que represento yo, pero esto evidentemente va a ser el nombre de ustedes o el nombre de la empresa donde ustedes trabajan. Y vamos a ponerle acá que no me lo filtre, sino que me lo agrupe por em, la etapa de diseño primeramente y que después me lo agrupe por, vamos a ver, por el tipo de vista, ¿no? Ok. Y vamos a darle aquí, ok. Vamos a seleccionar acá, lo voy a dar a aplicar, ok. Y vean qué fue lo que pasó. Si ustedes ven entonces, tengo anteproyecto, desarrollo de diseño y planos constructivos y así lo tengo organizado acá. Tengo anteproyecto, tengo las plantas, desarrollo de diseño, en este caso obviamente solo tengo secciones y tengo planos constructivos que tengo los, las vistas que específicamente son para esa etapa del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar con esto? El Revit, a como nos lo plantean originalmente, puede ser completamente editado. Y entonces ya no solo verlo como las plantas o los detalles o las vistas que yo le meto a lo que está ahí nada más, sino que yo puedo un proyecto dividirlo por etapas y decir, ok, tengo las plantas del anteproyecto, que son plantas a colores, que por ejemplo normalmente aquí en Costa Rica le ponemos todas las paredes con un color más oscuro para que resalten un poco más. O sea, son plantas y son vistas que simplemente nos sirven para entregar una idea ante proyecto, áreas o por ejemplo, me han pedido mucha información como para mercadeo. Bueno, toda esa información Revit la deja guardada, pero después siguen la etapa, por ejemplo, de la coordinación BIM, que bueno, es la información, o sea, cómo yo trabajo con otro consultor, dónde entran esas vistas, en qué plantas quedan esas vistas. Y bueno, al final tengo mis planos constructivos. Entonces, si ustedes ven, estoy como abarcando todas las etapas, no estoy dejando ninguna etapa fuera y todo lo estoy trabajando en el mismo proyecto. Pero también, por ejemplo, esto puede funcionar en un proyecto que ustedes lo tengan que desarrollar por etapas. Hace poco tiempo yo tuve que desarrollar un juego de planos y era un sitio en el cual iban tres torres de edificios y tenían un sitio en común y al final el cliente me pidió todo hacerlo por etapas, pero él quería un solo modelo. Entonces, em, tenía toda la información centralizada en un solo archivo, pero cuando yo entraba a mi browser decía etapa 1, etapa 2 y etapa 3 y había una etapa final que era la consolidada. Entonces estaba toda la información junta. Entonces, claro, cuando yo entraba a una vista específica, podía ver las plantas, pero que eran de esa etapa nada más. Entonces, la información la podía ordenar muchísimo más fácil. Ahora,
este tipo de trabajo yo lo recomiendo cuando ustedes vayan a iniciar un proyecto. O sea, en el momento en que ustedes dicen, vean, hay que hacer el juego de planos constructivos, lo primero que hay que hacer es organizar la información. ¿Y eso por qué? Lo que les decía hace un rato, los proyectos no se trabajan solos, se trabajan con un equipo de personas. Entonces también muchas veces me topo con que me dicen, no, es que el arquitecto o el ingeniero no puede trabajar en el modelo, porque bueno, yo soy el dibujante y solamente yo lo puedo trabajar, porque entonces después me borra algo, cualquier cosa. Bueno, eso se tiene que acabar en estas etapas ahora con Revit. Nosotros deberíamos de trabajar de manera tal que si alguien va a trabajar únicamente entonces en las vistas del anteproyecto, vamos a ver, a mí me ha pasado muchas veces, el anteproyecto va por su versión 10, entonces yo guardo todas las versiones del anteproyecto acá. Y resulta que, por ejemplo, ya empiezo a hacer planos constructivos, pero después de un mes y medio que estoy haciendo planos constructivos, resulta que el cliente dice, ¿usted se recuerda de aquellas vistas que me había pasado con colores y todo lo demás? Y pero si yo no las había guardado, si yo no las tenía por ahí, tengo que volverlas a hacer. En cambio, con esto, pues simplemente vuelvo a entrar y las puedo revisar. ¿Y qué es lo importante? Que entonces yo podría tener una persona específicamente trabajando en esas vistas de un proyecto y yo seguir trabajando en los planos constructivos. Esto que les estoy diciendo tiene muchísimas más aplicaciones. Por ejemplo, algo que yo también quiero ver en el curso es el tema de cómo trabajar de manera colaborativa con un archivo central. Entonces voy a tratar de darles un ejercicio para que vean cómo es que funciona la herramienta de colaboración del programa, para que ustedes vean cuáles son todos los beneficios que tiene esto, pero no solamente es aprender a trabajar esta parte de la colaboración, sino que nuevamente es, ok, si yo tengo 5 o 6 personas trabajando en el proyecto, la palabra Worset, esta palabra que está acá, Worset, significa subproyecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo el browser no lo tengo organizado según ese subproyecto, al final es muy difícil que cada persona que vaya a ingresar al archivo, pues tenga control sobre la información, porque al final si nuevamente, si esto no está ordenado, se llega a ser un caos. Y todo esto se los digo porque muchas veces lo he visto en muchas oficinas. La información no la organizan bien, el proyecto cada vez crece más, crece más, crece más, hay más personas trabajando, se llegan a ser 10 personas trabajando en el archivo central, resulta que todo el mundo salva, pero nadie se preocupó al inicio porque esto quedara organizado. Entonces, volviendo a lo que les hablaba del BIM al puro inicio, ¿se recuerdan? El Building Information Modeling. Esa M de modelado, entonces ya ha ido cambiando a una M de management. Yo creo que ya ustedes entendieron por qué management. Management al final es dirección, es organización, es dirección. Entonces, el BIM no es un tema nada más de lo que yo hago con otras personas, sino lo que yo hago a nivel interno en mi oficina. Cómo lo organizo, cómo tengo mi información organizada. Entonces, nuevamente, esa M de modeling se convierte en una M de management y todo esto no deja de ser parte de todo ese proceso BIM. Siguiendo aquí con otras de las cosas que, que vamos a estar viendo, pues evidentemente son todas las herramientas que están acá representadas en esta parte de View. ¿Para qué funciona un callout? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué se utilizan? ¿Cuándo se utilizan? ¿Qué son los plan views? Por ejemplo, ¿qué son estas dos herramientas que están acá? Esto que está acá que se llama plan region, ¿para qué funciona? Esto de las area plans, que son plantas específicas para hacer eh, nuevamente áreas, pero la gente a veces las confunde con los rooms, ¿verdad? La gente piensa que con tener los rooms entonces ya yo puedo sacar las áreas. No, ese es un tipo de área especial que me puede sacar las áreas constructivas, me puede sacar las áreas rentables, las áreas vendibles, en fin, o sea, mucha información a partir entonces solamente de un comando. Por ejemplo, vamos a hablar también acerca de qué es un drafting view, de qué es una leyenda. Cuando yo aprendí a Revit, como ya les dije hace bastante tiempo, uno de mis mayores aliados era el famoso F1. eh, y entonces pasaba pues viendo ahí un poco de la información con F1 y
entendía lo que era un drafting view y una leyenda, pero al final de cuentas yo decía, yo veo que son comandos iguales. ¿Para qué utilizar uno? ¿Para qué utilizar el otro? Y cuando llego a una empresa y la gente me dice, es que yo hago planos, y yo le digo, ¿usted usa drafting views? Me dice, no, ¿para qué? Yo lo que utilizo son leyendas. O al revés, a veces me pasa. Y yo, ok, ¿y sabes cómo hacer un detalle, por ejemplo, de una ventana? No, bueno, lo que hago yo es una sección y ahí quito todo lo demás, apago todo lo demás y solamente dejo la ventana. Y yo, bueno, pero no sabe que existe algo que se llama leyendas. Y les voy a explicar esto. Las leyendas funcionan para tres cosas. Uno es para notas generales, notas típicas que vayan en un plano. El otro punto es para hacer simbologías y el tercer punto es para hacer detalles. Entonces, vean por ejemplo esto. Aquí hice una leyenda. Estas leyendas van a quedar aquí abajo. Y yo puedo llegar y, por ejemplo, hacer esto. Anotación, componente, componente leyenda. Y aquí entonces yo tengo una serie de familias que son las que están modeladas actualmente. Entonces yo puedo decirle, ok, la ventana, muéstremela en planta y también muéstremela, perdón, muéstremela en elevación y también muéstremela en planta, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Por ejemplo, una puerta. Esta no es la mejor puerta, pero vamos a ver. Podría ser esta. Aquí está la puerta en planta y acá está la puerta en elevación nuevamente. ¿Ok? Cosas como estas, yo nunca había entendido para qué funcionaban. Yo decía, bueno, pero si yo hago una sección, al final se ve parecido, pero bueno, al final de cuentas me empecé a dar cuenta de todas estas herramientas, para qué funcionaban, cuáles eran los usos, entonces eso es parte de lo que queremos ver en todo ese curso. Y otra cosa importante que también quiero ver con ustedes es el tema de las tablas. Este tema de tablas de planificación de Revit, o lo que en inglés se llaman schedules, mucha gente los deja de lado. Yo les pregunto, bueno, ¿por qué no utilizan schedules si usted hace planos constructivos? Me dicen, no, es que los schedules eh, son para hacer presupuestos. Y yo, ¿cómo para hacer presupuestos? Sí, sí, es que yo no hago presupuesto, entonces no las utilizo. Y yo, no, 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 no son para eso. Las tablas de planificación de Revit son para revisar el modelo que usted tiene hecho. Es para compilar si lo que está en el modelo visualmente es igual a lo que está en una tabla. Es para revisar la información. No es para hacer un presupuesto. Entonces, cualquier persona que documente planos necesita entender y entender muy bien para qué funciona un schedule y cuáles son sus usos. Voy a mostrarles algunas cosas acá. Voy a irme a una planta de nivel 1. Vamos a cambiarle esto, la escala, un poquito para que sea más claro. Y em, voy a irme acá y voy a entrar en este apartado que está acá, que son todas las etiquetas. Que eso también es súper importante que ustedes lo aprendan y lo vamos a aprender en el curso. Todas las etiquetas y para qué es cada etiqueta. Resulta que aquí ya hay algunas hechas, entonces pues voy a utilizar esta que está aquí. ¿Ok? Dice que esto es una etiqueta. Vamos a ver si hay más. Ok, aquí hay una, por ejemplo, que tiene una cierta información. Entonces, ¿de dónde está saliendo esta información? Voy a entrar, voy a editarla. Todo esto lo vamos a estar viendo, cómo se hace desde cero una etiqueta. Resulta que si yo edito esta etiqueta, aquí hay un parámetro que se llama material de pared. Y aquí hay otro que se llama pintura, por ejemplo. ¿Ok? Esto se hizo con algo que Revit le llama parámetros compartidos, que es otro tema que también lo vamos a estar viendo, los famosos parámetros compartidos, ¿para qué funcionan? Si ustedes ven, estos parámetros son completamente nuevos, no son los parámetros que normalmente trae la etiqueta por defecto. Entonces, voy a cerrar esto y voy a revisar acá. Dice que si yo entro a editar mi pared, aquí están los dos parámetros, ¿ven? Está la pintura y está el material de la pared. Para yo poder, nuevamente, haber hecho eso, tuve que hacerlo con parámetros compartidos. Ahora, ¿por qué les estoy mostrando esto?
Posiblemente las diferentes paredes que yo tenga acá tengan diferentes tipos de materiales, dependiendo del tipo que le corresponda. Pero voy a hacer una tabla de planificación o un schedule de pared en donde me diga, por ejemplo, cuál es el family and type de la pared. Y se recuerdan que estaba los parámetros de pintura, ¿verdad? Que era uno de los que acabamos de ver. Y el otro era, eh, vamos a ver qué se me hizo. Aquí está, material de pared. Voy a meter solo esos dos porque hay otro montón, por ejemplo, el área. Y hay otros que también se utilizan mucho, pero que son el tagmark, por ejemplo, y la marca. Pero en este caso estoy mostrando de los que se configuraron, no de los que vienen por defecto en Revit, sino de los que se configuraron. Y vamos a darle OK a esto. Y lo que tengo evidentemente es toda esta lista de acá. Entonces aquí ya puedo comenzar a hacer varias cosas. Lo primero que voy a hacer es organizar esto por familia y por tipo. Y vamos a meterle un header que es como una subdivisión, digamos, para tener las que son de Durock, las que son exterior interior, las que son, en fin, en chapel, livianas y todo lo que está acá. ¿Qué es lo que normalmente yo hago con esto? Voy a entrar aquí a View, vamos a darle aquí Close Hiding y voy a separar esto para de un lado tener la tabla y por el otro lado tener la planta. Yo les estaba comentando ahorita que las tablas de planificación funcionan para documentar. ¿Por qué funcionan para documentar y también para revisar? Porque me permiten hacer esto. ¿Ven lo que pasa cuando yo selecciono todo acá? Yo selecciono todo lo que es de Durock y vean lo que sucede aquí. El Revit me lo marca de una vez como en un color, en este caso azul. Ya me permite ver y revisar si realmente lo que yo pensaba que era Durock es Durock. ¿Lo ven? Y por ejemplo, entonces selecciono todo lo demás. Ok, ahí voy seleccionando. Entonces ya ahí Revit me va indicando qué es cada cosa. Y de igual forma, si yo ocupo, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver si puedo ubicarla. Vamos a ver. Al final son del mismo tipo todas, pero quiero específicamente ver esta que está acá. ¿Qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, le cambio desde acá el tipo? Que fuera M30, por decirlo así. Vamos a darle OK. A ver si es el mismo tipo. Ah, ok, no, esta es la enchapada externa 2, dice. Ok, es esta que está aquí. ¿Qué pasa si yo desde la tabla le digo que, por ejemplo, esta es la M31? O sea, voy a cambiarle el tipo. Evidentemente aquí me va a decir que todas las que se llaman igual van a cambiar. Le digo que OK. Y ven lo que sucede. Todo lo que yo haga en una tabla está relacionado con el modelo y evidentemente está relacionado con las etiquetas. Más allá de enseñarles cómo poner una etiqueta, que eso es relativamente fácil, es enseñarles esta relación que acabo de hacer. La tabla con el modelo, con los parámetros compartidos y con una etiqueta. Para que nuevamente ustedes puedan tomar el Revit y hacerle las modificaciones para que el Revit trabaje para ustedes y no al revés. Porque hoy nuevamente lo que yo veo es que la gente trabaja con las plantillas originales de Autodesk que nos dicen que hay un mark y hay un type mark, pero hay otro montón de cosas más que nos estamos perdiendo que no las estamos utilizando. ¿Qué otras cosas vamos a estar viendo? Voy a pasarme a este otro proyecto que tengo acá. Voy a cerrar esto y voy a abrir este que tengo acá. Este proyecto es un proyecto un poquito más complejo, es un poquito más nuevo, tiene un poquito más de información, pero lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Yo quiero enseñarles a ustedes cómo hacer para trabajar colaborativamente. En este caso solamente tengo un link.
No lo vamos a complicar tanto, pero podría tener un link estructural, que es en este caso el estructural que tengo, podría tener un eléctrico, un mecánico y otro montón más, pero ahorita solamente tengo este. Entonces, lo que queremos hacer es, voy a seleccionar esto. Este es el modelo arquitectónico, el que tengo actualmente abierto, y voy a apagar esto. Vamos a ver. Esto es una referencia externa de un consultor que trabajó la parte estructural. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se hace esto? ¿Cómo es que yo trabajo con otro modelo de otra persona dentro de mis planos? ¿Es eso posible, por ejemplo? Bueno, entonces vamos a estar viendo todo eso, porque al final vamos a ver algunos de los detalles que pueda tener aquí. Si ustedes ven este detalle que está acá, parte de ese detalle es el modelo arquitectónico, pero hay otra parte que es el modelo estructural. En otras palabras, estos planos siempre se van a ver completos cuando tengan el modelo estructural siempre linkeado. Si el modelo no está, el estructural, evidentemente los planos de nosotros no se van a ver. No se van a ver bien. Entonces vamos a ver tal vez una sección de acá. Ok, esto es una sección de pared. Ok, ven por aquí. Esto que está acá es el modelo estructural. Vamos a ver una sección general, a ver si lo podemos ver un poquito más en detalle. Por ejemplo, bueno, ok, veanlo ahí. Gran parte de lo que complementa mi archivo de documentación arquitectónico es gran parte del modelo estructural. ¿Lo ven? Voy a irme a una planta para poderlo ver. Para poderlo ver acá. ¿Lo ven? Aquí está. Esto que está aquí es la losa estructural y toda la información que lo complementa es la arquitectura. Entonces, esas son de las otras cosas que son importantes dentro de la coordinación. Uno, si tiene un modelo arquitectónico y tiene un modelo estructural, la losa, por ejemplo, el entrepiso debería estar modelada en el estructural. Lo que aquí está modelado, ¿qué es? El acabado arquitectónico. ¿Ven lo que dice ahí? Bueno, es que es el piso. Si yo, por ejemplo, lo pago, queda como un hueco, pero ese hueco, ¿quién lo complementa? El acabado arquitectónico. Este tipo de cosas son los que a mí me interesa mucho poder explicarles a ustedes cómo es que funcionan, eh, porque mucha gente cuando llega y mete la información de un modelo, por ejemplo, de un consultor externo, entonces aparecen un montón de niveles, como por ejemplo acá los ven que están ahí apagados, pero empiezan a aparecer cosas como estas, ejes y otro montón de cosas que usted no quiere visualizar. Bueno, toda la gente me pregunta, pero ¿cómo hago para pagar eso? No, yo prefiero quitar el modelo. Hay forma de hacerlo, hay forma y esa es de la otra parte que ya viene siendo un poco más el desarrollo del juego de planos con respecto, por ejemplo, a algo que Revit le llama View Templates, que esas View Templates están aquí. ¿Para qué es un View Template? ¿Cuál es la función que tienen? ¿Cómo se administran? ¿Se recuerdan del famoso View List que habíamos visto al principio en el otro proyecto? Vamos a ver si aquí yo lo tengo hecho. Vamos a ver. Bueno, no, aquí no hay uno hecho. Voy a hacer uno. Voy a hacer uno, pero lo que quiero mostrarles es los famosos View Template. Se pueden controlar de varias maneras, pero una de las principales es controlarlos a partir de un schedule. O sea, dentro del view list, ahí usted dice, ok, planta arquitectónica a nivel tal y tiene un view template o una plantilla de vista que se llama de tal forma. Ok, entonces todo eso se controla desde ahí. Al final, un view template lo que hace es que todas las tareas que usted le colocó, o sea, todas las funciones que usted puso dentro del Visibility Graphics, que se vieran las columnas de cierta manera, que se apagaran los ejes del modelo estructural, que se vieran las cosas de cierta manera en el dibujo, la escala, por ejemplo, y todo eso. Si usted ya tiene configurada una sección, eso simplemente se le pasa a las demás secciones y no tienes que estarlo haciendo una y otra vez en cada vista. Para eso funciona un view template. Lo otro que vamos a estar viendo y que
pues se refleja un poco acá en estos planos, es el tema de la parte visual, que no deja de ser un tema muy importante también. Me pasa mucho que abro un juego de planos y usted se da cuenta, lo abro en PDF, ni siquiera en Revit, lo abro en PDF y usted se da cuenta de que fue hecho en Revit porque las calidades de líneas no tiene, los símbolos son los que vienen por defecto en Revit y prácticamente no ha sido personalizado. Achurados usted no ve. Entonces, por ejemplo, si usted ya ve este juego de planos que yo tengo acá y si le empiezo a hacer un zoom por aquí, vamos a ponerle un poquito más de calidad. Ya usted comienza a ver que hay un achurado especial, hay un otro achurado aquí, que esos no vienen por defecto, por ejemplo, en Revit no vienen estos. Entonces, bueno, ¿cómo cargar esa información? Em, en fin, si ustedes ven, ya esto ha sido modificado, ya tienen estilos de letra distintos, calidades de líneas diferentes para cada cosa. Algo que a mí me gusta mucho y que yo trato de rescatar en los planos que yo hago es la calidad de línea. Em, los planos nuevamente gringos em, que están basados sobre el CAT estándar son planos que se vuelcan más para que la información técnica sea la que es y sea muy exacta, pero dejan por fuera la parte gráfica. Y muchas veces nosotros en Costa Rica es al revés. Em, Nos gusta, por ejemplo, que los planos gráficamente se vean bien. Y yo soy de ese criterio, pero yo también soy del criterio que deben de tener mucha información técnica, pero em, no dejar de lado la parte gráfica. Para eso existen calidades de línea y que cada cosa puede tener un grosor distinto y un tipo de letra diferente. En fin, nuevamente, hay una forma, cada uno tiene una forma de cómo hacer sus planos. Yo simplemente lo que les enseño es cuáles son las herramientas para que ustedes puedan modificar ese tipo de cosas y que evidentemente pues tengan una mayor calidad. Bueno, ya hay cosas como estas, ya son ampliaciones y pues obviamente hay todos los detalles, cosas como estas, por ejemplo, que son bien básicas, pero que le dan como una belleza diferente, digo yo, a las vistas. Y por último, pero no menos importante, el tema de el montaje de los planos. Bueno, cómo se hace este tipo de detalles, por ejemplo, este tipo de cosas. Si ustedes, por ejemplo, ven acá, el tipo de título de vista es muy diferente al título que viene originalmente por defecto en la plantilla, ¿lo ven? Es completamente distinto. Inclusive esto, em, acá tiene como diferentes tipos, o sea, tengo como diferentes tipos de títulos. ¿Los ven? Diferentes. Y esta lámina específicamente tiene algo que son unas líneas guías, que aquí las voy a encender para que ustedes lo vean, que también esto lo vamos a estar tocando. Bueno, ¿por qué estas líneas guías y para qué funcionan? Nuevamente, para mí el juego planos no solamente es poner la información, sino ponerla de forma ordenada, ponerla de forma que gráficamente se vea bien. Si usted habla con un diseñador gráfico, y si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con un programa como el Ilustrador, ustedes ven que todo lleva guías, ustedes ven que todo lleva un orden, que todo tiene un criterio, pero resulta que eso en arquitectura muchas veces no se da. Y a mí sí me gusta ese tipo de cosas. Y este tipo de parámetros que, por ejemplo, aquí actualmente ustedes están viendo, eso también, pues me interesa que lo aprendan y lo conozcan y que vean cómo es que funcionan estas cosas. Entonces, como ven, el curso está específicamente relacionado con temas de documentación basado sobre esos criterios BIM que les expliqué. Y pues yo les voy a dar algunos archivos a ustedes también. Una de las cosas importantes es que estas clases todas van a quedar grabadas. Cada una de las clases que vayamos a hacer se van a subir a una nube para que ustedes las puedan descargar y que ustedes después las puedan revisar. Eh, yo, pues también obviamente está el chat en el cual soy yo el que lo administro, soy yo el que pues tengo responsabilidad ahí y si cualquier pregunta, evidentemente ustedes la pueden hacer ahí o me la hacen personalmente o bueno, ustedes han visto que también hay muchas personas que responden, muchos de ellos pues también se han ido capacitando conmigo, entonces entienden muy bien
cómo es que funciona todo este tema de Revit y la documentación. Entonces, pues apoyo siempre van a tener y si es necesario, pues hacer una reunión con alguno de ustedes y que ya veamos un tema específico, pues también lo vamos a hacer. Em, yo creo que de momento es todo. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna pregunta que me quieran hacer. Me la pueden hacer al chat o me la pueden hacer directamente